Un asesino en serie estuvo 6 años merodeando por las calles de Nueva York a la caza de sus víctimas. Había prometido matar a 12 personas, una de cada signo del zodíaco, y solo atacaba cuando determinadas constelaciones estaban visibles. Para encontrarle hicieron falta un astrónomo forense, un análisis de escritura y un descifrador de claves de la Segunda Guerra Mundial. Crímenes imperfectos. A altas horas de una fría noche de marzo de 1990, Mario Orozco, de 49 años, iba caminando hacia su casa desde el restaurante de Brooklyn en el que trabajaba. Sin previo aviso, le dispararon por la espalda. Mario sobrevivió, pero no pudo describir a su agresor. 3 semanas más tarde se produjo un incidente similar a escasas manzanas de distancia. El empleado de una fábrica de 34 años, Germán Montenegro, iba caminando hacia su casa después de una noche de mucho alcohol, cuando alguien le disparó por la espalda. Él también sobrevivió, pero tampoco pudo verle la cara al agresor. La policía encontró una bala de 9 milímetros. La bala no tenía estrías. Probablemente se trataba de un arma improvisada. Un arma de tipo casero. 2 meses después, a poca distancia de Queens, Joe Prowse, de 78 años, se disponía a abrir la puerta de su casa cuando le dispararon con un arma de 9 milímetros. Prowse falleció más tarde en el hospital. Esta vez el asesino había dejado una nota junto a la víctima. Era la amenaza de matar a 12 personas, una de cada signo astrológico del zodíaco. Esto es el zodíaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Al día siguiente llegó una nota similar al periódico New York Post. Era increíble. Había una rueda con los signos del zodiaco. Era original, era diferente. Las notas suelen llevar garabatos sin sentido, pero ese tipo estaba organizado. Tenía una guía completa. Era espeluznante. El asesino se hacía llamar el Zodíaco. El Zodíaco reivindicó la autoría de los 3 asaltos, creyendo equivocadamente que había matado a las 3 personas. Al parecer, el Zodíaco conocía las fechas de nacimiento y los signos astrológicos de sus víctimas. Mario Orozco era Escorpión. Germán Montenegro era Géminis. Y Joe Prowse era Tauro. Pero ¿cómo sabía el Zodíaco cuáles eran los signos astrológicos de sus víctimas? Bromea, estaban totalmente desesperados. El Departamento de Policía de Nueva York inició la búsqueda más intensa de la historia. Fue tremendo. Se volvieron locos. Llegado a este punto, los investigadores comprendieron que el Zodíaco ya había contactado antes con ellos, solo que no se habían dado cuenta. 3 meses antes había escrito una carta a la central de la policía, pero nadie hizo caso. Más bien se lo tomaron a broma. Pensaron que era algún chiflado. Creo que la pusieron en el tablón de anuncios. No se lo tomaron muy en serio. En esta carta había otra pista. El zodíaco matará a 12 signos del cinturón del cielo cuando la luz del zodíaco sea visible. Orión es quien puede detener al zodíaco y a las 7 hermanas. Un astrólogo le dijo a la policía que las constelaciones Orión y las 7 hermanas de las Pléyades no estaban visibles en las fechas de los crímenes. La carta del Zodíaco daba a entender que no atacaría cuando Orión y las 7 hermanas estuvieran visibles. El asunto del tipo que se hacía llamar el Zodíaco ya estaba en todos los periódicos y se había convertido en una patata caliente. Era el caso más importante en Nueva York desde hacía años. 25 años antes, un hombre había matado a 6 personas en San Francisco y había enviado cartas sarcásticas a la policía.
Él también se hacía llamar el Zodíaco y nunca llegó a ser arrestado. ¿Era posible que el Zodíaco de San Francisco estuviera ahora en Nueva York? Si el Zodíaco de California en los 60 había resurgido en Nueva York, la policía sabía que el asunto iba a ser una auténtica pesadilla. La policía de Nueva York estaba buscando a un asesino que se hacía llamar el Zodíaco. Este había prometido que mataría a una persona por cada uno de los signos astrológicos. Antes de existir el Zodíaco, cuando un hombre le preguntaba a una chica ¿cuál es tu signo?, significaba que quería ligar con ella. Después, si un hombre le preguntaba cuál era su signo, ella llamaba a la policía. Expertos en escritura compararon las cartas del Zodíaco de Nueva York con las que había escrito el Zodíaco de San Francisco 25 años antes. Una característica de la letra de ese hombre es que escribe las líneas horizontales en un sentido descendente. El palo de la T va hacia abajo y el palo de la F minúscula también va hacia abajo. Los expertos en escritura llegaron a la conclusión de que el Zodíaco de San Francisco y el Zodíaco de Nueva York eran dos personas diferentes. Los investigadores comprendieron entonces que se trataba de un imitador muy sofisticado. Los crímenes habían tenido lugar a intervalos de 21 a 63 días, lo cual indicaba variaciones de un ciclo de 3 semanas. Y sucedieron en noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas de las Pléyades no estaban visibles en el cielo. Los planetas no solo llevaban nombres de dioses y diosas, sino que eran dioses y diosas. Las estrellas también eran el hogar de los dioses o las luces del cielo. De modo que se trataba de ideas muy poderosas, de grandes símbolos. Para predecir cuándo volvería a actuar el Zodíaco, la policía pidió al astrónomo Gregory Matloff que identificase cuál sería la noche dentro del ciclo de 21 en la que Orión y las 7 hermanas no estarían visibles. Y Matloff lo hizo consultando sus cartas astrales. Ajustando esto a la hora y el día, y en algunos casos al lugar o latitud, se puede ver qué constelaciones salen y cuáles se ponen. Matloff predijo que el Zodíaco actuaría de nuevo el 21 de junio, en el solsticio de verano, el día más largo del año. Así que pusimos en las calles a cientos de detectives de paisano las noches en las que pensábamos que ese tipo iba a actuar de nuevo. Pero el Zodíaco fue aún más listo de lo que nos imaginábamos. Actuó, pero no en la misma zona que otras veces. En esta ocasión fue en Manhattan. Disparó contra un vagabundo, Larry Parham, que estaba durmiendo en un banco de Central Park. En el zapato de la víctima había una nota. De alguna forma, el Zodíaco sabía que Larry Parham era cáncer, un signo diferente al de las otras víctimas. Y en la nota, el Zodíaco se mostraba indignado por el hecho de que los periódicos le llamaran imitador. Solo hay un Zodíaco. Estaba furioso. Intentaba convencernos de que él era el Zodíaco, el único Zodíaco. Pero nosotros sabíamos que no era el único. Sabíamos que era un imitador. En busca de pruebas forenses, los científicos mojaron la carta con nihidrina, una sustancia química que reacciona con los aminoácidos de la grasa de la piel. Después, tuvieron la carta dentro de una cámara húmeda durante varias horas. La humedad de la cámara aceleró el proceso químico y acabó revelando una huella dactilar casi perfecta. Esta fue fotografiada y después comparada con todas las huellas dactilares disponibles en la base de datos. La compararon con las huellas dactilares de todos los empleados del ayuntamiento, del departamento de tráfico y de correos. Las huellas de todos los policías de Nueva York fueron comparadas con las del Zodíaco. Créame, lo intentaron todo pero no consiguieron ninguna pista. No había habido testigos. Ninguna de las víctimas supervivientes podían dar una descripción y la única prueba forense era una simple huella dactilar. El Zodíaco había dicho que solo las constelaciones de Orión y las 7 hermanas podrían detenerle.
La policía de Nueva York confiaba en poder añadirse a la lista. El Zodíaco había matado a un hombre y herido a otros 3 en Nueva York y por alguna razón inexplicable, solo actuaba las noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas no estaban visibles. Igualmente extraño era el hecho de que parecía saber las fechas de nacimiento de sus 4 víctimas. Y a juzgar por sus cartas, era evidente que estaba siguiendo la investigación por los periódicos. Publiqué la noticia de que la policía tenía sus huellas dactilares. Había metido la pata y seguro que en cuanto leyó eso, echó marcha atrás, porque comprendió que si hacían una comparación de las huellas estaba perdido. Durante casi 2 años no hubo más ataques por parte del Zodíaco. Pero en 1994, el Zodíaco envió una carta anunciando su regreso. El Zodíaco se declaró responsable de la muerte a puñaladas en Highland Park de Patricia Conti, de 39 años. Patricia era Leo. Y Joseph Diacon, de 40 años, murió de un disparo cuando iba caminando cerca de este túnel. Joseph era Virgo. La bala le atravesó el cuerpo, le cercenó la arteria carótida y en pocos minutos murió desangrado. La siguiente víctima del Zodíaco, James Weber, de 40 años, recibió un tiro en el mismo lugar. Era Libra. Afortunadamente sobrevivió al ataque. Se escondía detrás de la víctima y sin más aviso disparaba contra ella y se marchaba riéndose, según nos contó Weber. Weber dijo que después de dispararle en las nalgas se alejó riéndose y saltó la valla de un cementerio. Asombrosamente, cada una de las 7 víctimas del Zodíaco tenían un signo astrológico diferente. Pero la pauta cambió con su 8ª víctima, Diane Ballard, de 40 años, quien también sobrevivió al ataque. Sin embargo, era Tauro, igual que una de las víctimas anteriores. El Zodíaco también reivindicó la autoría del disparo a una 9ª persona en Highland Park, aunque la policía no pudo confirmar que el hecho hubiera tenido lugar. En una de sus últimas cartas recalcó la frase «No hay estrías en la bala», cosa que es precisamente lo que se examina y se compara en el campo de la balística. Aunque el Zodíaco presumía de que la policía nunca le cogería, con esta carta cometió un error. Cerró el sobre con la lengua, dejando saliva suficiente para un análisis de ADN. Ahora la policía tenía un perfil de ADN del asesino. En la carta también había otra pista. Yo sabía que era una clave. Había 9 torres que representaban a las 9 víctimas. Tomé nota de los diferentes símbolos y creo que había 23, casi como un alfabeto. Y después hice lo que se llama valor de repetición, que consiste en contar el número de veces que se emplea cada letra, porque, por ejemplo, la E es la letra que más se utiliza del alfabeto. El suegro de Kieran Crowley había sido descifrador de claves en la Segunda Guerra Mundial. Juntos descubrieron que ese alfabeto se basaba en un sistema marítimo de banderas y medallones internacionales. Y con este descubrimiento pudieron descifrar el mensaje secreto del Zodíaco. Decía, el Zodíaco al habla. Estoy en control. Soy el gran maestro. Preparaos para más. Atentamente. El asesino del Zodíaco llevaba 6 años deambulando por las oscuras y desiertas calles de Nueva York sin haber sido localizado. El capitán Joseph Herbert trabajaba con el grupo asignado al caso Zodíaco y sabía que con el tiempo la ciencia forense acabaría atrapándole. Realmente este caso es un estudio de la investigación forense, porque yo sabía cuando estuve trabajando en él que teníamos huellas parciales de 2 de las cartas de anteriores ataques. Las balas que extrajimos a los cuerpos no eran balas tradicionales con estrías, pero sí tenían marcas del cañón que podían compararse con otras armas. Sabíamos que teníamos una muestra de ADN de una de las cartas. La policía continuó con la búsqueda del Zodíaco.
Una oscura y desagradable tarde de marzo de 1996, su suerte empezó a cambiar. ¡Abre la puerta! Al parecer, un hombre joven que vivía en un apartamento de Brooklyn se puso furioso porque su hermana estaba a solas con su novio en el dormitorio. Le exigió al novio que se fuera. Al negarse, disparó un tiro a través de la puerta del dormitorio. Cuando la chica salió a encararse con su hermano, este le disparó a las nalgas. La policía se encontró con que el hombre tenía retenido como rehén al novio de su hermana. El capitán Herbert fue asignado como negociador. Yo estaba a un lado de la puerta y él estaba al otro lado. Le hablé e intenté convencerle de que ya había hecho suficiente daño. Después de unas 3 horas me dijo que quería entregarse. Herbert le convenció para que dejara sus armas en un cubo que la policía había descolgado hasta la ventana del apartamento. Y el hombre se rindió. Se llamaba Eddie Seda. Tenía 26 años, había dejado los estudios, estaba en el paro y aún seguía viviendo con su madre y su hermana pequeña. Unos días parecía un chico bondadoso, tímido y tranquilo, y otros días parecía agresivo y asustado. En la central, la policía pidió a Seda que hiciese una declaración escrita de lo que había sucedido en su apartamento. Seda aceptó y al terminar firmó con un extraño símbolo junto a su nombre. Y el detective que estaba con él lo miró y dijo: ¿qué es esto? Y el joven contestó que era el símbolo de Dios, del amor de Dios o algo así. El detective que pidió a Seda la declaración escrita le enseñó esta a Joseph Herbert para que le echara un vistazo. Herbert inmediatamente comprendió lo que tenía ante sus ojos. Recuerdo perfectamente lo que sentí. Estaba muy tranquilo porque sabía que le teníamos. Llevaba 4 años estudiando esa letra y la tenía grabada en la memoria. No solo yo, sino todos los que habíamos estado investigando el caso. Lo primero que dije fue: tan seguro como que estoy vivo que este es el asesino del Zodíaco. Para demostrar sus sospechas, la policía recurrió a la ciencia forense. Primero, le tomaron las huellas dactilares a Seda. Luego compararon sus huellas con las de la carta de Central Park. Coincidían. Después, los expertos en escritura compararon la letra de las cartas del Zodíaco con la de la declaración escrita de Seda. Los expertos determinaron que los textos habían sido escritos por la misma persona. Los expertos en balística examinaron las 15 armas que tenía Seda. En sus cartas, el Zodíaco había dicho que nunca le cogerían porque el cañón de su arma no tenía las estrías tradicionales que pudieran analizarse. Pero evidentemente, el Zodíaco no conocía la existencia de las huellas de herramienta. Una huella de herramienta es una marca que queda durante el proceso de utilizar una herramienta para cortar, triturar o pulir una pieza de metal. En un arma casera puede haber cientos de huellas de herramienta. Cuando los expertos en balística compararon las balas de los cuerpos de las víctimas con las disparadas con el arma de Seda, las huellas de herramienta eran similares bajo el microscopio. Finalmente, la policía pidió a Seda una muestra de sangre para un análisis de ADN. Su ADN coincidía con el de la saliva del sobre de la carta del Zodíaco. ¿Qué tal, Eddie? Quiero presentarte al detective Louis Savarese. El detective Louis Savarese tuvo el placer de comunicarle a Seda que conocían su verdadera identidad. Le di la mano y le dije: llevo 6 años buscándote, tú eres el Zodíaco. Y él me dijo: no, no es verdad. Y yo le dije: tú eres el Zodíaco. Eso fue el comienzo de un interrogatorio de unas 6 o 7 horas sobre los crímenes del Zodíaco, hasta que finalmente se rindió y confesó. No quería ir a la cárcel tan solo por haber disparado contra su hermana en las nalgas. Quería que se reconocieran sus años de diestro trabajo. En una de sus primeras cartas, el Zodíaco dijo que solo Orión y las 7 hermanas podrían detenerle.
Irónicamente, el día en que disparó a su hermana, Orión y las 7 hermanas estaban visibles, solo que cubiertas por una masa de nubes. Eddie Seda fue acusado de disparar contra 6 personas y de matar a otras 3. Los fiscales tenían tantas pruebas forenses que no les resultó fácil mantener el interés de los miembros del jurado. No estábamos seguros de si al público le iban a interesar tantas pruebas forenses y sentíamos curiosidad por ver cómo iba a recibirlas el jurado. Al final acabamos teniendo que dedicar una semana a la que decidimos llamar la Semana Forense. Nos sorprendió ver que los miembros del jurado se sentaban en el borde de los asientos. Recuerdo que una mañana estaba yo allí examinando las armas o los cuchillos o lo que correspondiera aquel día y me quedé pensando, ¿qué voy a hacer con todas estas pruebas? Si descartamos la balística, tenemos la huella dactilar. Si descartamos la huella, tenemos la letra. Si descartamos la letra, tenemos la declaración. Y si la descartamos, tenemos otra. Todas esas poderosas pruebas forenses fueron un tremendo golpe para Eddie. Eddie Seda fue condenado y sentenciado a 232 años de prisión. Eddie Seda era un cobarde. Atacaba a sus víctimas por la espalda. Las atacaba simplemente porque podía hacerlo. Pero todavía queda pendiente una pregunta. ¿Cómo sabía Seda la fecha de nacimiento de sus víctimas? Algunos creen que miraba en la cartera de sus víctimas después de atacarlas, y que el hecho de que todos tuvieran un signo astrológico diferente no había sido más que pura casualidad. A este punto, los investigadores comprendieron que el Zodíaco ya había contactado antes con ellos, solo que no se habían dado cuenta. 3 meses antes había escrito una carta a la central de la policía, pero nadie hizo caso. Más bien se lo tomaron a broma. Pensaron que era algún chiflado. Creo que la pusieron en el tablón de anuncios. No se lo tomaron muy en serio. En esta carta había otra pista. El Zodíaco matará a 12 signos del cinturón del cielo cuando la luz del Zodíaco sea visible. Orión es quien puede detener al Zodíaco y a las 7 hermanas. Un astrólogo le dijo a la policía que las constelaciones Orión y las 7 hermanas de las Pléyades no estaban visibles en las fechas de los crímenes. La carta del Zodíaco daba a entender que no atacaría cuando Orión y las 7 hermanas estuvieran visibles. El asunto del tipo que se hacía llamar el Zodíaco ya estaba en todos los periódicos y se había convertido en una patata caliente. Era el caso más importante en Nueva York desde hacía años. 25 años antes, un hombre había matado a 6 personas en San Francisco y había enviado cartas sarcásticas a la policía. Él también se hacía llamar el Zodíaco y nunca llegó a ser arrestado. ¿Era posible que el Zodíaco de San Francisco estuviera ahora en Nueva York? Si el Zodíaco de California en los 60 había resurgido en Nueva York, la policía sabía que el asunto iba a ser una auténtica pesadilla. La policía de Nueva York estaba buscando a un asesino que se hacía llamar el Zodíaco. Este había prometido que mataría a una persona por cada uno de los signos astrológicos. Antes de existir el Zodíaco, cuando un hombre le preguntaba a una chica ¿cuál es tu signo?, significaba que quería ligar con ella. Después, si un hombre le preguntaba cuál era su signo, ella llamaba a la policía. Expertos en escritura compararon las cartas del Zodíaco de Nueva York con las que había escrito el Zodíaco de San Francisco 25 años antes. Una característica de la letra de ese hombre es que escribe las líneas horizontales en un sentido descendente. El palo de la T va hacia abajo y el palo de la F minúscula también va hacia abajo. Los expertos en escritura llegaron a la conclusión de que el Zodíaco de San Francisco y el Zodíaco de Nueva York eran 2 personas diferentes. Los investigadores comprendieron entonces que se trataba de un imitador muy sofisticado. Los crímenes habían tenido lugar a intervalos de 21 a 63 días, lo cual indicaba variaciones de un ciclo de 3 semanas. Y sucedieron en noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas de las Pléyades no estaban visibles en el cielo.
Los planetas no solo llevaban nombres de dioses y diosas, sino que eran dioses y diosas. Las estrellas también eran el hogar de los dioses o las luces del cielo. De modo que se trataba de ideas muy poderosas, de grandes símbolos. Para predecir cuándo volvería a actuar el zodíaco, la policía pidió al astrónomo Gregory Matloff que identificase cuál sería la noche dentro del ciclo de 21 en la que Orión y las 7 hermanas no estarían visibles. Y Matloff lo hizo con su... Un asesino en serie estuvo 6 años merodeando por las calles de Nueva York a la caza de sus víctimas. Había prometido matar a 12 personas, una de cada signo del zodíaco, y solo atacaba cuando determinadas constelaciones estaban visibles. Para encontrarle hicieron falta un astrónomo forense, un análisis de escritura y un descifrador de claves de la Segunda Guerra Mundial. Crímenes imperfectos. A altas horas de una fría noche de marzo de 1990, Mario Orozco, de 49 años, iba caminando hacia su casa desde el restaurante de Brooklyn en el que trabajaba. Sin previo aviso, le dispararon por la espalda. Mario sobrevivió, pero no pudo describir a su agresor. 3 semanas más tarde se produjo un incidente similar a escasas manzanas de distancia. El empleado de una fábrica de 34 años, Germán Montenegro, iba caminando hacia su casa después de una noche de mucho alcohol, cuando alguien le disparó por la espalda. Él también sobrevivió, pero tampoco pudo verle la cara al agresor. La policía encontró una bala de 9 milímetros. La bala no tenía estrías. Probablemente se trataba de un arma improvisada. Un arma de tipo casero. 2 meses después, a poca distancia de Queens, Joe Prowse, de 78 años, se disponía a abrir la puerta de su casa cuando le dispararon con un arma de 9 milímetros. Prowse falleció más tarde en el hospital. Esta vez el asesino había dejado una nota junto a la víctima. Era la amenaza de matar a 12 personas, una de cada signo astrológico del zodíaco. Esto es el zodíaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Al día siguiente llegó una nota similar al periódico New York Post. Era increíble. Había una rueda con los signos del zodiaco. Era original, era diferente. Las notas suelen llevar garabatos sin sentido, pero ese tipo estaba organizado. Tenía una guía completa. Era espeluznante. El asesino se hacía llamar el Zodíaco. El Zodíaco reivindicó la autoría de los 3 asaltos, creyendo equivocadamente que había matado a las 3 personas. Al parecer, el Zodíaco conocía las fechas de nacimiento y los signos astrológicos de sus víctimas. Mario Orozco era Escorpión. Germán Montenegro era Géminis. Y Joe Prowse era Tauro. Pero ¿cómo sabía el Zodíaco cuáles eran los signos astrológicos de sus víctimas? Bromea, estaban totalmente desesperados. El Departamento de Policía de Nueva York inició la búsqueda más intensa de la historia. Fue tremendo. Se volvieron locos. No podían compararse con otras armas. Sabíamos que teníamos una muestra de ADN de una de las cartas. La policía continuó con la búsqueda del Zodíaco. Una oscura y desagradable tarde de marzo de 1996, su suerte empezó a cambiar. ¡Abre la puerta! Al parecer, un hombre joven que vivía en un apartamento de Brooklyn se puso furioso porque su hermana estaba a solas con su novio en el dormitorio. Le exigió al novio que se fuera. Al negarse, disparó un tiro a través de la puerta del dormitorio. Cuando la chica salió a encararse con su hermano, este le disparó a las nalgas.
La policía se encontró con que el hombre tenía retenido como rehén al novio de su hermana. El capitán Herbert fue asignado como negociador. Yo estaba a un lado de la puerta y él estaba al otro lado. Le hablé e intenté convencerle de que ya había hecho suficiente daño. Después de unas 3 horas me dijo que quería entregarse. Herbert le convenció para que dejara sus armas en un cubo que la policía había descolgado hasta la ventana del apartamento. Y el hombre se rindió. Se llamaba Eddie Seda. Tenía 26 años, había dejado los estudios, estaba en el paro y aún seguía viviendo con su madre y su hermana pequeña. Unos días parecía un chico bondadoso, tímido y tranquilo, y otros días parecía agresivo y asustado. En la central, la policía pidió a Seda que hiciese una declaración escrita de lo que había sucedido en su apartamento. Seda aceptó y al terminar firmó con un extraño símbolo junto a su nombre. Y el detective que estaba con él lo miró y dijo: ¿qué es esto? Y el joven contestó que era el símbolo de Dios, del amor de Dios o algo así. El detective que pidió a Seda la declaración escrita le enseñó esta a Joseph Herbert para que le echara un vistazo. Herbert inmediatamente comprendió lo que tenía ante sus ojos. Recuerdo perfectamente lo que sentí. Estaba muy tranquilo porque sabía que le teníamos. Llevaba 4 años estudiando esa letra y la tenía grabada en la memoria. No solo yo, sino todos los que habíamos estado investigando el caso. Lo primero que dije fue: tan seguro como que estoy vivo que este es el asesino del Zodíaco. Para demostrar sus sospechas, la policía recurrió a la ciencia forense. Primero, le tomaron las huellas dactilares a Seda. Luego compararon sus huellas con las de la carta de Central Park. Coincidían. Después, los expertos en escritura compararon la letra de las cartas del Zodíaco con la de la declaración escrita de Seda. Los expertos determinaron que los textos habían sido escritos por la misma persona. Los expertos en balística examinaron las 15 armas que tenía Seda. En sus cartas, el Zodíaco había dicho que nunca le cogerían porque el cañón de su arma no tenía las estrías tradicionales que pudieran analizarse. Pero evidentemente, el Zodíaco no conocía la existencia de las huellas de herramienta. Una huella de herramienta es una marca que queda durante el proceso de utilizar una herramienta para cortar, triturar. El Zodíaco se declaró responsable de la muerte a puñaladas en Highland Park de Patricia Conti, de 39 años. Patricia era Leo. Y Joseph Diacon, de 40 años, murió de un disparo cuando iba caminando cerca de este túnel. Joseph era Virgo. La bala le atravesó el cuerpo, le cercenó la arteria carótida y en pocos minutos murió desangrado. La siguiente víctima del Zodíaco, James Weber, de 40 años, recibió un tiro en el mismo lugar. Era Libra. Afortunadamente sobrevivió al ataque. Se escondía detrás de la víctima y sin más aviso disparaba contra ella y se marchaba riéndose, según nos contó Weber. Weber dijo que después de dispararle en las nalgas se alejó riéndose y saltó la valla de un cementerio. Asombrosamente, cada una de las 7 víctimas del Zodíaco tenían un signo astrológico diferente. Pero la pauta cambió con su octava víctima, Diane Ballard, de 40 años, quien también sobrevivió al ataque. Sin embargo, era Tauro, igual que una de las víctimas anteriores. El Zodíaco también reivindicó la autoría del disparo a una 9ª persona en Highland Park, aunque la policía no pudo confirmar que el hecho hubiera tenido lugar. En una de sus últimas cartas recalcó la frase: no hay estrías en la bala, cosa que es precisamente lo que se examina y se compara en el campo de la balística. Aunque el Zodíaco presumía de que la policía nunca le cogería, con esta carta cometió un error. Cerró el sobre con la lengua, dejando saliva suficiente para un análisis de ADN. Ahora la policía tenía un perfil de ADN del asesino. En la carta también había otra pista.
Yo sabía que era una clave. Había 9 torres que representaban a las 9 víctimas. Tomé nota de los diferentes símbolos y creo que había 23, casi como un alfabeto. Y después hice lo que se llama valor de repetición, que consiste en contar el número de veces que se emplea cada letra, porque, por ejemplo, la E es la letra que más se utiliza del alfabeto. El suegro de Kieran Crowley había sido descifrador de claves en la Segunda Guerra Mundial. Juntos descubrieron que ese alfabeto se basaba en un sistema marítimo de banderas y medallones internacionales. Y con este descubrimiento pudieron descifrar el mensaje secreto del zodíaco. Decía, el zodiaco al habla. Estoy en control. Soy el gran maestro. Preparaos para más. Atentamente. El asesino del zodíaco llevaba 6 años deambulando por las oscuras y desiertas calles de Nueva York sin haber sido localizado. El capitán Joseph Herbert trabajaba con el grupo asignado al caso zodíaco y sabía que con el tiempo la ciencia forense acabaría atrapándole. Realmente este caso es un estudio de la investigación forense, porque yo sabía cuando estuve trabajando en él que teníamos huellas parciales de 2 de las cartas de anteriores ataques. Las balas que extrajimos a los cuerpos no eran balas tradicionales con estrías, pero sí tenían marcas del cañón ocultando sus cartas astrales. Ajustando esto a la hora y el día, y en algunos casos al lugar o latitud, se puede ver qué constelaciones salen y cuáles se ponen. Matloff predijo que el zodíaco actuaría de nuevo el 21 de junio, en el solsticio de verano, el día más largo del año. Así que pusimos en las calles a cientos de detectives de paisano las noches en las que pensábamos que ese tipo iba a actuar de nuevo. Pero el zodíaco fue aún más listo de lo que nos imaginábamos. Actuó, pero no en la misma zona que otras veces. En esta ocasión fue en Manhattan. Disparó contra un vagabundo, Larry Parham, que estaba durmiendo en un banco de Central Park. En el zapato de la víctima había una nota. De alguna forma, el zodíaco sabía que Larry Parham era cáncer, un signo diferente al de las otras víctimas. Y en la nota, el zodíaco se mostraba indignado por el hecho de que los periódicos le llamaran imitador. Solo hay un zodíaco. Estaba furioso. Intentaba convencernos de que él era el zodiaco, el único zodiaco. Pero nosotros sabíamos que no era el único. Sabíamos que era un imitador. En busca de pruebas forenses, los científicos mojaron la carta con nihidrina, una sustancia química que reacciona con los aminoácidos de la grasa de la piel. Después, tuvieron la carta dentro de una cámara húmeda durante varias horas. La humedad de la cámara aceleró el proceso químico y acabó revelando una huella dactilar casi perfecta. Esta fue fotografiada y después comparada con todas las huellas dactilares disponibles en la base de datos. La compararon con las huellas dactilares de todos los empleados del ayuntamiento, del departamento de tráfico y de correos. Las huellas de todos los policías de Nueva York fueron comparadas con las del zodíaco. Créame, lo intentaron todo pero no consiguieron ninguna pista. No había habido testigos. Ninguna de las víctimas supervivientes podían dar una descripción y la única prueba forense era una simple huella dactilar. El zodíaco había dicho que solo las constelaciones de Orión y las 7 hermanas podrían detenerle. La policía de Nueva York confiaba en poder añadirse a la lista. El zodíaco había matado a un hombre y herido a otros 3 en Nueva York y por alguna razón inexplicable, solo actuaba las noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas no estaban visibles. Igualmente extraño era el hecho de que parecía saber las fechas de nacimiento de sus 4 víctimas. Y a juzgar por sus cartas, era evidente que estaba siguiendo la investigación por los periódicos. Publiqué la noticia de que la policía tenía sus huellas dactilares. Había metido la pata y seguro que en cuanto leyó eso, echó marcha atrás.
porque comprendió que si hacían una comparación de las huellas estaba perdido. Durante casi 2 años no hubo más ataques por parte del Zodíaco. Pero en 1994, el Zodíaco envió una carta anunciando su regreso. Pero ¿cómo sabía el Zodíaco cuáles eran los signos astrológicos de sus víctimas? Bromea, estaban totalmente desesperados. El Departamento de Policía de Nueva York inició la búsqueda más intensa de la historia. Fue tremendo. Se volvieron locos. Llegado este punto, los investigadores comprendieron que el Zodíaco ya había contactado antes con ellos, solo que no se habían dado cuenta. 3 meses antes había escrito una carta a la central de la policía, pero nadie hizo caso. Más bien se lo tomaron a broma. Pensaron que era algún chiflado. Creo que la pusieron en el tablón de anuncios. No se lo tomaron muy en serio. En esta carta había otra pista. El Zodíaco matará a 12 signos del cinturón del cielo cuando la luz del Zodíaco sea visible. Orión es quien puede detener al Zodíaco y a las 7 hermanas. Un astrólogo le dijo a la policía que las constelaciones Orión y las 7 hermanas de las Pléyades no estaban visibles en las fechas de los crímenes. La carta del Zodíaco daba a entender que no atacaría cuando Orión y las 7 hermanas estuvieran visibles. El asunto del tipo que se hacía llamar el Zodíaco ya estaba en todos los periódicos y se había convertido en una patata caliente. Era el caso más importante en Nueva York desde hacía años. 25 años antes, un hombre había matado a 6 personas en San Francisco y había enviado cartas sarcásticas a la policía. Él también se hacía llamar el Zodíaco y nunca llegó a ser arrestado. ¿Era posible que el Zodíaco de San Francisco estuviera ahora en Nueva York? Si el Zodíaco de California en los 60 había resurgido en Nueva York, la policía sabía que el asunto iba a ser una auténtica pesadilla. La policía de Nueva York estaba buscando a un asesino que se hacía llamar el Zodíaco. Este había prometido que mataría a una persona por cada uno de los signos astrológicos. Antes de existir el Zodíaco, cuando un hombre le preguntaba a una chica ¿cuál es tu signo?, significaba que quería ligar con ella. Después, si un hombre le preguntaba cuál era su signo, ella llamaba a la policía. Expertos en escritura compararon las cartas del Zodíaco de Nueva York con las que había escrito el Zodíaco de San Francisco 25 años antes. Una característica de la letra de ese hombre es que escribe las líneas horizontales en un sentido descendente. El palo de la T va hacia abajo y el palo de la F minúscula también va hacia abajo. Los expertos en escritura llegaron a la conclusión de que el Zodíaco de San Francisco y el Zodíaco de Nueva York eran 2 personas diferentes. Los investigadores comprendieron entonces que se trataba de un imitador muy sofisticado. Los crímenes habían tenido lugar a intervalos de 21 a 63 días, lo cual indicaba variaciones de un ciclo de 3 semanas. Y sucedieron en noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas de las Pléyades... Un asesino en serie estuvo 6 años merodeando por las calles de Nueva York a la caza de sus víctimas. Había prometido matar a 12 personas, una de cada signo del zodíaco, y solo atacaba cuando determinadas constelaciones estaban visibles. Para encontrarle hicieron falta un astrónomo forense, un análisis de escritura y un descifrador de claves de la Segunda Guerra Mundial. Crímenes imperfectos. A altas horas de una fría noche de marzo de 1990, Mario Orozco, de 49 años, iba caminando hacia su casa desde el restaurante de Brooklyn en el que trabajaba. Sin previo aviso, le dispararon por la espalda. Mario sobrevivió.
pero no pudo describir a su agresor. 3 semanas más tarde se produjo un incidente similar a escasas manzanas de distancia. El empleado de una fábrica de 34 años, Germán Montenegro, iba caminando hacia su casa después de una noche de mucho alcohol, cuando alguien le disparó por la espalda. Él también sobrevivió, pero tampoco pudo verle la cara al agresor. La policía encontró una bala de 9 milímetros. La bala no tenía estrías. Probablemente se trataba de un arma improvisada. Un arma de tipo casero. 2 meses después, a poca distancia de Queens, Joe Prowse, de 78 años, se disponía a abrir la puerta de su casa cuando le dispararon con un arma de 9 milímetros. Prowse falleció más tarde en el hospital. Esta vez el asesino había dejado una nota junto a la víctima. Era la amenaza de matar a 12 personas, una de cada signo astrológico del zodíaco. Esto es el zodíaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Al día siguiente llegó una nota similar al periódico New York Post. Era increíble. Había una rueda con los signos del zodiaco. Era original, era diferente. Las notas suelen llevar garabatos sin sentido, pero ese tipo estaba organizado. Tenía una guía completa. Era espeluznante. El asesino se hacía llamar el Zodíaco. El Zodíaco reivindicó la autoría de los 3 asaltos, creyendo equivocadamente que había matado a las 3 personas. Al parecer, el Zodíaco conocía las fechas de nacimiento y los signos astrológicos de sus víctimas. Mario Orozco era Escorpión. Germán Montenegro era Géminis. Y Joe Prowse era Tauro. Porque, por ejemplo, la E es la letra que más se utiliza del alfabeto. El suegro de Kieran Crowley había sido descifrador de claves en la Segunda Guerra Mundial. Juntos descubrieron que ese alfabeto se basaba en un sistema marítimo de banderas y medallones internacionales. Y con este descubrimiento pudieron descifrar el mensaje secreto del zodíaco. Decía, el zodiaco al habla. Estoy en control. Soy el gran maestro. Preparaos para más. Atentamente. El asesino del zodíaco llevaba 6 años deambulando por las oscuras y desiertas calles de Nueva York sin haber sido localizado. El capitán Joseph Herbert trabajaba con el grupo asignado al caso zodíaco y sabía que con el tiempo la ciencia forense acabaría atrapándole. Realmente este caso es un estudio de la investigación forense, porque yo sabía cuando estuve trabajando en él que teníamos huellas parciales de 2 de las cartas de anteriores ataques. Las balas que extrajimos a los cuerpos no eran balas tradicionales con estrías, pero sí tenían marcas del cañón que podían compararse con otras armas. Sabíamos que teníamos una muestra de ADN de una de las cartas. La policía continuó con la búsqueda del zodíaco. Una oscura y desagradable tarde de marzo de 1996, su suerte empezó a cambiar. Abre la puerta. Al parecer, un hombre joven que vivía en un apartamento de Brooklyn se puso furioso porque su hermana estaba a solas con su novio en el dormitorio. Le exigió al novio que se fuera. Al negarse, disparó un tiro a través de la puerta del dormitorio. Cuando la chica salió a encararse con su hermano, este le disparó a las nalgas. La policía se encontró con que el hombre tenía retenido como rehén al novio de su hermana. El capitán Herbert fue asignado como negociador. Yo estaba a un lado de la puerta y él estaba al otro lado. Le hablé e intenté convencerle de que ya había hecho suficiente daño. Después de unas 3 horas me dijo que quería entregarse. Herbert le convenció para que dejara sus armas en un cubo que la policía había descolgado hasta la ventana del apartamento. Y el hombre se rindió. Se llamaba Eddie Seda. Tenía 26 años, había dejado los estudios, estaba en el paro y aún seguía viviendo con su madre y su hermana pequeña. Unos días parecía un chico bondadoso, tímido y tranquilo, y otros días parecía agresivo y asustado.
En la central, la policía pidió a Seda que hiciese una declaración escrita de lo que había sucedido en su apartamento. Seda aceptó y al terminar firmó con un extraño símbolo junto a su nombre. Y el detective que estaba con él lo miró y dijo: ¿qué es esto? El Zodíaco había matado a un hombre y herido a otros 3 en Nueva York y por alguna razón inexplicable, solo actuaba las noches en las que las constelaciones de Orión y las 7 hermanas no estaban visibles. Igualmente extraño era el hecho de que parecía saber las fechas de nacimiento de sus 4 víctimas. Y a juzgar por sus cartas, era evidente que estaba siguiendo la investigación por los periódicos. Publiqué la noticia de que la policía tenía sus huellas dactilares. Había metido la pata y seguro que en cuanto leyó eso, echó marcha atrás, porque comprendió que si hacían una comparación de las huellas estaba perdido. Durante casi 2 años no hubo más ataques por parte del Zodíaco. Pero en 1994, el Zodíaco envió una carta anunciando su regreso. El Zodíaco se declaró responsable de la muerte a puñaladas en Highland Park de Patricia Conti, de 39 años. Patricia era Leo. Y Joseph Diacon, de 40 años, murió de un disparo cuando iba caminando cerca de este túnel. Joseph era Virgo. La bala le atravesó el cuerpo, le cercenó la arteria carótida y en pocos minutos murió desangrado. La siguiente víctima del Zodíaco, James Weber, de 40 años, recibió un tiro en el mismo lugar. Era Libra. Afortunadamente sobrevivió al ataque. Se escondía detrás de la víctima y sin más aviso disparaba contra ella y se marchaba riéndose, según nos contó Weber. Weber dijo que después de dispararle en las nalgas se alejó riéndose y saltó la valla de un cementerio. Asombrosamente, cada una de las 7 víctimas del Zodíaco tenían un signo astrológico diferente. Pero la pauta cambió con su 8ª víctima, Diane Ballard, de 40 años, quien también sobrevivió al ataque. Sin embargo, era Tauro, igual que una de las víctimas anteriores. El Zodíaco también reivindicó la autoría del disparo a una 9ª persona en Highland Park, aunque la policía no pudo confirmar que el hecho hubiera tenido lugar. En una de sus últimas cartas recalcó la frase «No hay estrías en la bala», cosa que es precisamente lo que se examina y se compara en el campo de la balística. Aunque el Zodíaco presumía de que la policía nunca le cogería, con esta carta cometió un error. Cerró el sobre con la lengua, dejando saliva suficiente para un análisis de ADN. Ahora la policía tenía un perfil de ADN del asesino. En la carta también había otra pista. Yo sabía que era una clave. Había 9 torres que representaban a las 9 víctimas. Tomé nota de los diferentes símbolos y creo que había 23, casi como un alfabeto. Y después hice lo que se llama valor de repetición, que consiste en contar el número de veces que se emplea cada letra. No estaban visibles en el cielo. Los planetas no solo llevaban nombres de dioses y diosas, sino que eran dioses y diosas. Las estrellas también eran el hogar de los dioses o las luces del cielo. De modo que se trataba de ideas muy poderosas, de grandes símbolos. Para predecir cuándo volvería a actuar el Zodíaco, la policía pidió al astrónomo Gregory Matloff que identificase cuál sería la noche dentro del ciclo de 21 en la que Orión y las 7 hermanas no estarían visibles. Y Matloff lo hizo consultando sus cartas astrales. Ajustando esto a la hora y el día, y en algunos casos al lugar o latitud, se puede ver qué constelaciones salen y cuáles se ponen. Matloff predijo que el Zodíaco actuaría de nuevo el 21 de junio, en el solsticio de verano, el día más largo del año. Así que pusimos en las calles a cientos de detectives de paisano las noches en las que pensábamos que ese tipo iba a actuar de nuevo. Pero el Zodíaco fue aún más listo de lo que nos imaginábamos. Actuó, pero no en la misma zona que otras veces.
En esta ocasión fue en Manhattan. Disparó contra un vagabundo, Larry Parham, que estaba durmiendo en un banco de Central Park. En el zapato de la víctima había una nota. De alguna forma, el Zodíaco sabía que Larry Parham era cáncer, un signo diferente al de las otras víctimas. Y en la nota, el Zodíaco se mostraba indignado por el hecho de que los periódicos le llamaran imitador. Solo hay un Zodíaco. Estaba furioso. Intentaba convencernos de que él era el Zodíaco, el único Zodíaco. Pero nosotros sabíamos que no era el único. Sabíamos que era un imitador. En busca de pruebas forenses, los científicos mojaron la carta con nihidrina, una sustancia química que reacciona con los aminoácidos de la grasa de la piel. Después, tuvieron la carta dentro de una cámara húmeda durante varias horas. La humedad de la cámara aceleró el proceso químico y acabó revelando una huella dactilar casi perfecta. Esta fue fotografiada y después comparada con todas las huellas dactilares disponibles en la base de datos. La compararon con las huellas dactilares de todos los empleados del ayuntamiento, del departamento de tráfico y de correos. Las huellas de todos los policías de Nueva York fueron comparadas con las del Zodíaco. Créame, lo intentaron todo pero no consiguieron ninguna pista. No había habido testigos. Ninguna de las víctimas supervivientes podían dar una descripción y la única prueba forense era una simple huella dactilar. El Zodíaco había dicho que solo las constelaciones de Orión y las 7 hermanas podrían detenerle. La policía de Nueva York confiaba en poder añadirse a la lista.